Hola, mi nombre es Xochitl Chávez y este video es con el fin de exponer un poco sobre el tema de investigación características de los gases de la clase de Química 2 de la Universidad Florencio del Castillo. Primeramente, el propósito por lograr con esta exposición será el de mostrar información acerca de los gases como parte de nuestro entorno cotidiano, el cómo se presenta o cómo lo empleamos de una forma que podamos mejorar nuestra calidad de vida. En la naturaleza, las partículas que conforman la materia se nos presentan en diferentes rangos de agrupación. Así, se considera que los estados de agregación de la materia son sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Pero bueno, ¿qué son los gases? Los gases son estados de la materia en los que las partículas se mueven libremente y no tienen una forma o un volumen definido. Los gases son la forma más inconstante de la materia en la naturaleza y son sumamente comunes en la vida cotidiana. Así que cuando una sustancia se encuentra en estado gaseoso, solemos llamarla gas. Las sustancias líquidas o sólidas pueden ser transformadas en gas utilizando diferentes procesos. Esta transformación implica un cambio en las propiedades físicas de las sustancias, como su estado de agregación. Sin embargo, no cambian sus propiedades químicas. Las sustancias siguen teniendo la misma estructura química, es decir, no ocurren rupturas de enlaces químicos ni se generan nuevas sustancias. Ahora, ¿dónde se encuentran los gases? Los gases se encuentran en todas partes, desde la masa heterogénea de gases que llamamos atmósfera y que respiramos como aire, hasta los gases que se generan dentro del intestino, producto de la digestión y descomposición, hasta los gases inflamables con que alimentamos nuestras cocinas y hornos, entre otros. Ahora un tema muy importante, la diferencia entre un gas ideal y un gas real. Un gas ideal es un modelo de gas creado por el ser humano y que no tiene interacción entre las partículas que lo forman, es decir, que no tienen atracción ni repulsión entre ellas. Y por otro lado, un gas real sí presenta estas interacciones. Cuanto más simple sea la fórmula química de un gas real y menor sea su reactividad, más se puede asemejar a uno ideal. Así, los gases monoatómicos, por ejemplo, el helio, son los que se comportan de modo más similar a los gases ideales. Dentro de las características de los gases se encuentra la expansibilidad, que nos dice que los gases no tienen una forma o un volumen definido y la mayor parte de las veces tiende a expandirse para lograr llenar completamente el recipiente en el que están. Luego, la compresibilidad, que nos da a entender que los gases pueden comprimirse fácilmente bajo presión, pero sin perder su identidad. Además, su baja densidad es parte de las características que ya en comparación a los líquidos y sólidos, los gases tienen una densidad mucho más baja, debido a la gran distancia entre las partículas, como podemos observar en la imagen. Y por último, el movimiento aleatorio, que nos dice que las partículas de un gas se mueven en todas las direcciones de una manera muy rápida y aleatoria, es decir, no tienen un punto fijo. Seguidamente, como parte de las propiedades de los gases, se encuentra el volumen propio. Los gases no tienen volumen propio, lo que quiere decir que ocupan el volumen del contenedor en el que se encuentren. Además, pueden dilatarse y contraerse, al igual que los sólidos y los líquidos. Los gases se dilatan si se les aumenta su temperatura y se contraen si se enfrían. Los gases tienen gran fluidez, fluyen mucho más que los líquidos debido a que sus partículas tienen menor interacción y pueden fácilmente desplazarse a través de un orificio de un recipiente a otro.
como podemos apreciarlo en la imagen. Y por último, una de sus mayores propiedades, la solubilidad. Los gases pueden ser solubles en agua o en otros líquidos sin problema alguno. Por otra parte, hay varios cambios de estado de los gases. Entre esos se encuentra la sublimación, que es un proceso físico de cambio de fase, que permite convertir un sólido en un gas directamente, sin tener que pasar primero por una etapa líquida. Por otro lado, la evaporación, que es un proceso de cambio de fase sumamente común, que conduce a un líquido a convertirse en un gas. Cuando se aumenta la temperatura del líquido, ocurre de manera lenta y gradual. La ponemos en práctica, por ejemplo, en la ducha. Cuando el agua es muy caliente, se convierte en vapor, lo que vemos como una nube blanquecina. Y por último, la condensación, que es el proceso opuesto a la evaporación. Esto es un proceso de cambio de fase que conduce del estado líquido al gaseoso, debido a la pérdida de energía calórica, como ocurre sobre un vidrio frío en un día lluvioso o sobre las plantas y otras superficies con el rocío. Y por último, algunos ejemplos de gases que conocemos, como lo es el hidrógeno, que es el gas diatómico más común del universo, el helio, insípido, incoloro e inerte. Es el menos soluble en agua de todos los gases y que es comúnmente utilizado para inflar globos. Y el metano, que es un hidrocarburo gaseoso de olor desagradable que se obtiene como producto de la descomposición de la materia orgánica, que es el que conocemos que se utiliza para la cocina. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.